Personajes insólitos de la historia. Jerónimo. El guerrero indomable. Nació el 1 de junio de 1821, fecha confirmada por la partida de bautismo, aunque él afirmaba que había sido en 1829, en la tribu de los apaches Bedonkohe, en una apachería en la que su abuelo Maco había sido jefe, cerca del río Gila que por aquel entonces formaba parte del territorio de Sonora en México, actualmente en el estado de Arizona, Estados Unidos. Hijo de Hermenegildo Monteso, Taaditlis Jun y Catarina Chagori, Gaden Dini, aquella que es atravesada por la luz, fue bautizado en su lengua nativa como Goyale, el que bosteza, en el Templo de la Asunción de María de Arizpe, la parroquia de la Misión fundada en 1645. Algunos sugieren que el nombre surgió como una mala pronunciación por parte de los mexicanos de su auténtico nombre indio. Los apaches Bedonkohe, una de las 4 tribus principales de los chiricahuas, al igual que sus parientes Choconen, Chiene y Netni, eran ya en aquel entonces una población prácticamente sedentaria que se dedicaba a cultivar judías, maíz y patatas. Esporádicamente realizaban algunos robos. Apacho significa enemigo en lengua suñi y de ahí deriva el nombre que les pusieron los españoles. Jerónimo se asoció con Cochise, el jefe de los apaches Chiricahua. Juntos atacaron Sonora, donde murieron numerosos soldados mexicanos. La banda continuó atacando otras poblaciones. En 1861, el ejército de Estados Unidos comenzó una guerra contra Jerónimo con la intención de acabar con él y sus incursiones. Para lograr su objetivo, durante 10 años las tropas norteamericanas perpetraron atrocidades de todo tipo contra las poblaciones apaches. En supuestas reuniones de paz, el ejército de Estados Unidos asesinó a sus caudillos y les impuso como condición para poder salvar sus vidas la reclusión de su tribu en reservas. En 1871, el jefe apache Cochise aceptó rendirse y su pueblo fue confinado en 4 reservas situadas en Nuevo México y Arizona. Aquella paz duró poco ya que en 1877 las autoridades norteamericanas dieron la orden de trasladar a los apaches a la reserva de San Carlos. Aquella decisión también enviaba un mensaje a Jerónimo que acudió a parlamentar. Sin embargo, no se respetó la tregua, los soldados estadounidenses lo atraparon, cargaron de cadenas y encerraron en una prisión militar durante 4 meses. De allí salió solo para ser trasladado a la reserva de San Carlos, junto con sus compatriotas. Al morir Cochise, su hijo Naiche proclamó a Jerónimo jefe de la tribu. En el año 1880 las tropas del gobernador militar de Sonora asesinaron a su esposa, a sus 3 hijos y a su madre. El 30 de septiembre de 1881 hubo una sublevación en la reserva. 375 apaches, entre ellos 74 guerreros, escaparon de San Carlos con Jerónimo a la cabeza. Instalado en la Sierra Madre, Jerónimo buscó la manera de liberar a los que se habían quedado en San Carlos. Para ello propuso una expedición para sacar de allí a los descontentos, que en realidad eran una minoría, y robar de paso todo el ganado que pudieran. El 16 de abril, el líder apache atacó la reserva al grito de «Cogedlos a todos. Disparad a todo aquel que se niegue a venir con nosotros». En realidad, muchos de los 179 apaches liberados que se vieron obligados a partir con el grupo de Jerónimo lo hicieron a punta de rifle. En aquella época, los apaches llevaron a cabo la más violenta racia de su historia, robando y quemando a todo el que se les atravesara. Durante los años siguientes, el escurridizo Jerónimo esquivó a mexicanos, estadounidenses y a cuantos cazarrecompensas se cruzaron en su camino. En mayo de 1883, el gobierno de Estados Unidos ordenó realizar operaciones en México, sin contar con la autorización del gobierno de aquel país, para dar caza a los saqueadores.
Finalmente fue cercado por el general Crook en la Sierra Madre. Crook prometió tratar como amigo al líder apache si se rendía y le acompañaba de forma pacífica, a lo que Jerónimo, temeroso de que llegaran los mexicanos, accedió. Con las raciones de comida bajo mínimos y sin la capacidad de hacer tantos prisioneros, a Crook no le quedó más remedio que confiar en la palabra dada por el caudillo apache. Pero en una cosa sí tenía razón Jerónimo. Los mexicanos estaban muy cerca. En enero de 1883, estos sorprendieron a uno de los lugartenientes de Jerónimo. En la escaramuza murieron 14 hombres y numerosas mujeres fueron capturadas, entre ellas una esposa del líder indio. Como consecuencia, el general Crook esperó a Jerónimo durante meses. No fue hasta finales de 1883 cuando Jerónimo, sin escapatoria en México, apareció por sorpresa en la reserva de San Carlos. Durante algún tiempo, Jerónimo dio algún que otro problema en la reserva debido a su adicción al alcohol. Luego, en 1886, después de una fuga más, se dio la orden de buscarlo y capturarlo, enviándose 3.000 soldados, la tercera parte del ejército estadounidense de la época. Y ofreciéndose una recompensa de $20. Jerónimo fue encontrado en la Sierra Madre y luego de conversaciones con el ejército, decidió entregarse. Seguidamente, los apaches fueron enviados al fuerte Marion, en Florida, Estados Unidos, en donde las condiciones de vida a que fueron sometidos causaron numerosas muertes por enfermedades. Jerónimo fue recluido en la prisión de Fronteras, Sonora. Allí permaneció 3 años. Transcurrido este tiempo, fue obligado por Estados Unidos a permanecer en una reserva india en Oklahoma, como un pacífico granjero sin que tuviese la ocasión de ver de nuevo a su pueblo. Allí pasó los últimos años de su vida, teniendo que asumir lo que se llamaba por aquel entonces un indio ejemplar. En la Exposición Panamericana de Búfalo en 1901 los organizadores construyeron un espacio para la aldea india, donde se representaban las costumbres de los pueblos nativos de Norteamérica. Cerca de 700 indígenas en representación de 42 tribus conformaban el Congreso Indio, entre ellos Jerónimo y otros líderes de la resistencia india. Jerónimo estuvo también en la Exposición Universal de San Luis de 1904, donde vendía arcos y flechas y autografiaba fotografías de sí mismo. En 1905, incluso participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt, y dictó su autobiografía en términos exagerados y casi legendarios. En febrero de 1909, Jerónimo, el último jefe indio en resistir a las fuerzas norteamericanas, cayó de su caballo completamente borracho, a orillas del río Loughton, en Oklahoma. Aquella helada noche la pasó sumergido en el agua y el 17 de ese mismo mes fallecía a causa de una neumonía. Murió a los 79 años de edad. Quienes le odiaban y temían creían firmemente que Jerónimo poseía atributos místicos. Entre los que destacaban que era capaz de hacer encasquillar los rifles de sus enemigos y que hacía inmunes a las balas a todos aquellos que cabalgaban junto a él. Creían que era un hombre medicina, un adivino, un experto en hierbas y en curación. Durante la Primera Guerra Mundial, 6 miembros de la sociedad secreta de Yale, llamada Skull and Bones, que servían como voluntarios del ejército en Fort Sill, Oklahoma, fueron acusados de haber robado la calavera de Jerónimo y algunos artículos personales de este jefe apache, incluyendo sus riendas de plata del cementerio apache de prisioneros de guerra. Hasta hoy esto no ha sido confirmado.